gracias Motor 16 por este foro y por invitarme. Desde Java Media Network estamos encantados de estar aquí con vosotros después de 30 años juntos. Y me gustaría empezar yéndome pues, un poco más de 30 años cuando yo me empecé a vincular con el mundo de la automoción con mi primer coche, que fue este Renault 5, que podéis ver detrás de mí. Nada que ver con los coches que hay actualmente en el mercado, no tiene nada que ver, os lo garantizo. Pero es verdad que esto inició mi pasión también por el mundo de la automoción y al cual agradezco enormemente que durante más de la mitad de mi vida profesional, que son 30 años, con lo cual también estoy de celebración como vosotros, más de 15 vinculado trabajando con las principales marcas de automoción de este mercado. Un mercado muy volcado en el mundo del motor, hasta hace poco, ¿no? Esta imagen que veis detrás de mí no era el motor ni mucho menos de mi pequeño Renault 5, pero sí quiere decir, o lo traigo por dos motivos. Uno, porque el mundo de la automoción es claramente un motor principal del mundo de la publicidad en España. Representa más o menos 400 millones de inversión total, lo que es casi un 10% de la inversión publicitaria en España. Además de lo que evidentemente representa a nivel de industria como país, con un peso muy importante en el PIB. Pero también representa que durante muchos años la publicidad del mundo de la automoción estuvo muy centrada en las capacidades de los motores, ¿no? Las capacidades técnicas. Afortunadamente yo creo que se entendió que la publicidad de los coches no tendría que ir dirigida solo a lo técnico, al coche como un fin, sino al coche como un medio, ¿no? Para lograr un fin. Y eso cambió la transformación de la comunicación y aparecieron, como veis detrás de mí, campañas publicitarias exitosas, remarcables. Esta es una imagen que quiere evocar esa intencionalidad de llegar a los consumidores de una forma mucho más emocional, mucho más de valores y menos de cosas tangibles, técnicas de un coche, ¿no? Esto claramente se implementó y podréis recordar todos campañas exitosas de vuestras propias marcas, evidentemente. Esto no es ninguna en concreto. No he querido aquí tampoco hacer favoritismos hacia nadie, pero todos tenéis claro quiénes son las mejores campañas publicitarias y siempre creo que desde la nota sobresaliente como industria en este país a nivel de campañas publicitarias. Hemos sido una industria pionera. Y creo que al mundo de las agencias nos habéis traído siempre la capacidad de crecer, de aprender, de invertir y desarrollar capacidades para resolver vuestros problemas como anunciantes. Y todo aquel, yo creo que en las agencias ha pasado por, o ha tenido la suerte de trabajar para una marca de automoción, ha crecido profesionalmente y ha descubierto un mundo que realmente es importante. Pero los tiempos cambian, evidentemente. Hasta ahora hemos sido sobresalientes y ahora llega una revolución tecnológica. Y bueno, pues lo que antes era el coche como tal se transforma en otra cosa. La conectividad, la descarbonización. Bueno, esto es como la tecnología de los móviles, ¿no? Ya realmente el móvil como tal no existe, es un smartphone. Los coches, no sé si habría que llamarlos smart autos o algo así, pero dejan de ser coches como tal, tienen muchas más capacidades y veremos hacia dónde van, ¿no? Mucha tecnología, mucha capacidad de hacer cosas directamente en el coche, incluso que el coche conduzca solo, y eso nos lleva a retos importantes desde el punto de vista también de las agencias, para no solo el medio plazo, sino casi para el corto plazo. Estamos en un mundo en el que hay un cambio espectacular, por ejemplo, en la población. Somos muchas más personas. Hay mucha más gente, por lo tanto hay muchas más necesidades. Y tenemos que cubrir necesidades mucho más diferentes a las que tenían antes las personas. Y esto nos obliga a ser mucho más inteligentes y tener muchas más capacidades y entender bien cómo hay que llegar a esos consumidores desde el punto de vista de las marcas y desde el punto de vista del producto. Porque además tenemos una paradoja, es que no solo hay muchas más personas en el mundo, evidentemente, es que hay muchas más marcas que antes. Aquí os traigo una representación de los logotipos, así que he buscado rápidamente por internet y hay más de 100 logotipos de marcas. Cuando yo tenía mi Renault 5 hace 35 años, podría haber hecho la diapositiva en 5 minutos con poco más de 15 marcas. Y ahora realmente, pues hay un mare magnum de marcas, que hay un volumen de oferta espectacular para cubrir las necesidades de todas esas personas que veíamos antes y que cada día pues se incorporan a este mundo de la automoción y, por qué no decirlo también, con muchas dudas que desde las agencias tenemos que resolver también para ayudar a cada uno a elegir aquel producto que necesita. Por lo tanto, creo que no nos vale por ser sobresaliente como éramos antes, sino que también creo que tenemos que ser sobresalientes elevado a una potencia n, que no sé exactamente cuál será, ¿no? En cualquier caso,
También tenemos un problema desde el punto de las agencias y transformación a nivel de abundancia, que es la capacidad de canales que tenemos antes. Si os decía antes que había muy pocas marcas hace 30 años y ahora hay más de 100, cuando yo empecé a trabajar en esto de la publicidad, había muy pocas televisiones, muy pocos periódicos, muy pocas radios, por ejemplo, ¿no? Ahora hay cientos. El panorama ha cambiado completamente y sobre todo han aparecido un volumen brutal de diferentes puntos de conexión a través de redes sociales, etc. Por lo tanto, como os decía antes, necesitamos todos, marcas y agencias, ser sobresalientes, pero elevados a una potencia n que no sabría poner qué número, ¿vale? No quiero poner infinito, pero claramente es mucho más exigente y nos da más oportunidades para seguir siendo exitosos y ser una referencia dentro de la industria publicitaria, evidentemente, y ser también, por qué no decirlo a nivel país, una referencia mundial. Nada más. Por mi parte, me despido con una imagen, felicitando, por supuesto, a Motor16 por los 30 años y recuperando, he encontrado, espero que no sea erróneo en internet, una imagen de mi del primer número de Motor16 donde ya se hablaba de mi primer coche, de aquel Renault. Se pasó por muchos coches hasta desde entonces, evidentemente, pero bueno, me ha hecho ilusión, quería compartirlo con vosotros. Felicidades Motor16 por esos 30 años y esperemos que otros 30 muchos más, todos juntos. Gracias.